Bien, pues en esta mañana, con la ayuda del Señor, mi pretensión es localizar, o que cada uno de nosotros localice cuán cerca está del Padre, dónde vive su vida, si junto al Padre o muy separado del Padre. Y para ello vamos a comentar, vamos a leer un relato importante. Pero antes voy a hacer una pregunta que a veces hacen los predicadores, que es muy fácil. Si yo, por ejemplo, digo una frase, a ver quién sabe quién dijo esa frase. Si yo digo, tengo que estar en las cosas de mi Padre, o tengo que estar en los asuntos de mi Padre, o tengo que estar en los negocios de mi Padre, ¿sabéis quién dijo esa frase? Jesús. Por cierto, bienvenido a todos los que nos estáis viendo a través de Igle Valencia. Muy bienvenidos a todos. Muy bien, Jesús, perfecto. Ya tenemos un peón más aquí en el tablero de ajedrez. Y si pregunto a qué edad lo dijo esto Jesús, «12». Rubén contesta con 12 años y así es. Y fijaos la importancia que tiene que un muchacho de 12 años, en un momento dado muy importante, tenga que decir, en las cosas de mi Padre tengo que estar. Y el contexto de donde se dice esta afirmación o esta respuesta a la madre es muy importante porque es un momento triste, cruel y con muchas emociones. Y el muchacho contesta esto. Pero para ver todo esto, nos vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Así que como yo no proyecto nunca nada, lo proyecto de aquí hacia allá, echáis manos de la Biblia y buscáis Lucas de la Biblia o de los teléfonos, de lo que tengáis. Lucas capítulo 2. Y vamos a ver, por cierto, este es un pasaje muy conocido, en el versículo 48. Lucas 2, verso 48, ¿vale? ¿Lo tenemos todos ya? Bien, pues vamos a leer. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios o en los asuntos o en las cosas de mi Padre me es necesario estar?» Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Muy bien, hasta aquí el relato de la niñez de Jesús, que por cierto es un relato que solo tiene el evangelista Lucas
y que apunta este trocito tan escaso del niño, del muchacho Jesús con 12 años. Bien, ya hemos visto que en la Pascua la costumbre era ir al templo en peregrinación. La ciudad de Jerusalén, como ya sabemos, se llenaba de cantidad de cientos de miles de peregrinos. No he sabido encontrar el número más o menos exacto que se calcula de la gente que podría estar en aquellos 7 días en Jerusalén, pero lo cierto es que se cubrían hospedajes incluso por el suelo, por la tierra, desde el propio Jerusalén hasta Betfagé y Betania. O sea, que podían salir de la ciudad de Jerusalén todos durmiendo con sacos de dormir o lo que se estilase en aquella época. Bien, van a la fiesta de la Pascua y según la costumbre, como nos dice aquí, llevaron a Jesús a los 12 años. Quiero hacer aquí un paréntesis. A los 12 años Jesús no era lo que los judíos llaman un hombre de la ley. Todavía no tenía la obligación de estudiar la Halajá y entre ellas los 613 mandamientos. Pero sí que tenía 12 años y unos meses. Entonces era cuestión de ir iniciándolos. Pero hasta los 13 años seguía siendo un niño o como otras versiones le llaman un muchacho, pero nunca un hombre de la ley, que es como se le llamaba a partir de los 13 años. Hombre de la ley porque tenían que cumplir la ley, esa ley de los preceptos jurídicos, morales, incluso penales, que tenían las sinagogas para ellos y el tribunal del Sanedrín. No era así con las mujeres cuando tenían 12 años ya podían ser mujeres de la ley, ya podían cumplir todos los preceptos. Es decir, en aquella época, las mujeres con respecto a las niñas, las muchachas con respecto a los muchachos, les llevaban un año de adelanto. Bueno, como sucede ahora prácticamente. Así que llegan allí, pues lo propio, ¿no? Están disfrutando de la Pascua, de la adoración a Dios, de presentar sacrificios, de todo lo que se hacía allí. Muy importante. Pero he aquí que llega un momento en que los 7 días se acaban y todo el mundo abandona el peregrinaje y empieza a bajar de Jerusalén, todo se empieza a vaciar Jerusalén, con lo cual me imagino que los vecinos quedarían muy tranquilos, porque sabéis que 7 días de fiesta sin poder andar por las calles, esto agobia a cualquiera. Y empezaron a andar. Así que la familia de Jesús, José y María, todos los parientes y el niño, pues fueron bajando de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que llevaban un día de camino y claro, como hay tanta gente y no sabes el niño por dónde corre y el otro por dónde va y te crees que está con su tía, con su tío, con sus primos y tú vas pues muy tranquilo, muy normal porque ahí hay una gran familia. Pero claro, llegaría la hora de cenar y la mamá diría: Jesús, el bocadillo. Y el niño no aparecía. No aparecía. Y entonces comienza la desesperación en los padres. Empiezan a removerse ciertas fibras cuando ves que no da resultado lo que tienes allí y ya empiezas a ponerte malo, malo, malo. No sé cuántos habéis perdido algún hijo, yo he perdido 2 y conozco a muchos más que los han perdido también. Y la verdad es que es un disgusto muy grande hasta que aparece, ¿no? ¿Qué hacen los padres? Pues llevan un día ya recorrido desde Jerusalén, pues emprenden la vuelta a Jerusalén. Y nos dice el evangelista Marcos que estuvieron en Jerusalén, pues 3 días buscándolo. 3 días dentro de Jerusalén, después de haber salido y de un día de camino, volviendo allí,
3 días llorando, buscando a ese niño. Pero mira tú, ¿dónde se lo encuentran? Donde menos pensaban mirar, porque todo el mundo había abandonado el templo. Se lo encuentran en el templo y se lo encuentran allí discutiendo con los doctores, con los maestros de la ley, como si ese fuera su hábitat normal. Claro, esto a un padre y a una madre, pues no sé, ahora no está permitido los azotes ni nada de eso, ¿no? Pero a esto te pasa y como me pasó a mí y dices, bueno, aquí esto se tiene que solucionar de alguna manera. Bien, lo que quiero que nos fijemos es que Lucas tiene aquí, es una traducción lógicamente, pero Lucas da unas explicaciones porque además como es el único que trata este hecho, a Lucas se fija mucho en todo. Y Lucas, si lo escribe aquí en este Evangelio, es porque está descubriendo una cosa que quiere transmitir a todos aquellos cristianos que están leyendo los Evangelios o que los leerán después de escritos por él. En primer lugar, pensemos o recordemos que Lucas era un médico griego, ¿de acuerdo? Un médico griego muy instruido. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas, como médico, en su evangelio va a poner detalles científicos y se va a fijar en cualquier pequeña cosa. Lucas es el único que describe los saltos en el vientre de María cuando se encuentra con la prima Elizabeth que estaba embarazada. Después de 2000 años, quizá menos, la medicina ginecológica y obstetricia está reconociendo cómo los niños en el vientre de la madre reciben impulsos exteriores y se mueven. Esto Lucas ya lo sabía. No olvidemos que Lucas viene de una medicina griega, que es verdad que la medicina griega se informó de la medicina egipcia hacía muchos años, pero que desarrolló, el primer médico occidental reconocido en la historia es Hipócrates, donde hoy se hace el juramento de todos los médicos. Y Grecia, 460 años, donde Hipócrates hace su juramento, tenían mucho conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Leucipo y Demócrito, que esto suena a nombre muy raro, pero que los que han estudiado bachillerato lo saben, descubrieron el átomo, formularon la teoría atómica del universo 460 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, Lucas estaba muy informado, de tal manera que a los enfermos no les miraba como se les mira hoy detrás de una mesa y mirando el tiempo. No. El médico entonces te examinaba y podía ver si el asunto era mental, emocional o totalmente fisiológico. Lo descubrían. Por eso él tiene tanto cuidado en exponer aquí en este pasaje lo que va a decir. Y lo primero que nos encontramos en el verso 48 es la llegada de los padres al templo después de 3 días. Se encuentran al niño debatiendo entre los doctores de la ley y advirtiendo los padres que la inteligencia del niño ya era muy avanzada. El verbo griego que pronuncia aquí Lucas es que se quedaron extrañados. Bueno, eso es la traducción que hay aquí y en otras Biblias. Pero lo que es el diccionario griego dice algo más. Lucas no nos dice que se alegraran sus padres. Cuando llegan aquí, no nos dice que sus padres se alegraran, sino que subraya el evangelista Lucas su asombro, y con un verbo griego, como digo, que significa estupor, profunda conmoción y asombro desmedido. Esto es lo primero que ellos experimentan.
Y ese mismo verbo se emplea en algunas actuaciones de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús el sábado iba a la sinagoga de Cafarnaúm y estaba allí predicando, la gente de allí, del pueblo, ¿qué decía? Este enseña con autoridad, no como los escribas. Porque los escribas, cada vez que subía uno al púlpito, decía una cosa diferente y la gente no sabía con quién quedarse. Pero cuando Jesús llega a las sinagogas y empieza a predicar, la gente reconoce que en él hay autoridad. Una autoridad que no es posible que provenga solo de él, sino que ahí ya están relacionando al niño o al Jesús de 30 años que ya sale al ministerio con Dios, con el Mesías que esperaban. Así que José y María se extrañaron mucho porque más allá del sentimiento lógico de alegría por haber encontrado al muchacho, que tuvieron un sentimiento lógico de alegría, inmediatamente captaron la extrañeza de la situación. Jesús a los 12 años no se quedó allí por descuido, que podía haberse quedado por descuido. No se quedó allí por el gusto de pasear entre la gente, que podía ser porque cuando se venden tantos cachivaches y es una fiesta que dura 7 días, yo creo que para un niño hay entretenimiento y para un mayor también. Da gusto pasear por todos los tenderetes que habrían y por todos lados. Ni tampoco se quedó el niño solo a orar allí, que podía haberse quedado en una parte del templo a orar. Es un misterio más profundo, un acontecimiento nuevo e imprevisto para los padres de aquel muchacho de 12 años. ¿Quién es él? Pensarían, esto lo digo yo, ¿quién es él y cuál es su sitio? Porque Lucas está descubriendo a través, o nos quiere revelar a través de este relato, la identidad de Jesús. Estar en las cosas del Padre, que es lo que ellos están empezando y van a descubrir ahora totalmente. Pero es que eso nos atañe especialmente a nosotros. ¿Quién soy yo y dónde estoy? ¿Quién soy yo y dónde estoy? ¿Cuál es mi relación con mi Padre Celestial? ¿Yo estoy en las cosas de mi Padre? ¿O estoy donde no debo estar? ¿O por delante de las cosas de mi Padre hay cantidad de cosas que requieren mi prioridad y mi atención máxima? Lo del Padre ya vendrá luego. Porque Jesús no dijo eso. Y Jesús no aprendió eso, ni mucho menos. Jesús tenía muy claro cuál era su camino. Y yo ignoro cuál es el camino que nosotros reconocemos en nuestra vida. ¿Cómo nos producimos? Si es en pro de estar al lado del Padre todos los días, de tener las vivencias junto al Padre o de tener vivencias de otro tipo. Su madre expresa un dolor lógico, un dolor y una congoja tremenda cuando ve al niño allí y le dice: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo. ¿Es así? ¿Es lógico o no es lógico eso? Yo por lo menos así lo he experimentado. Y ha sido por culpa mía, entonces no eché la bronca, Pero también tenían culpa ellos, ojo. Bien, esta es la reacción que tienen los padres. Fijaos con qué
sabiduría, Lucas está detallando los detalles y no se deja ni una coma ni una tilde para que los cristianos a los que va dirigido este evangelio se den cuenta de lo que hay ahí, de la forja de identidad que está adquiriendo un muchacho de 12 años, que saldrá al ministerio 21 años después al ministerio público, ojo, pero que ya se está formando. Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo. Así que la reacción de los padres es muy compleja. En primer lugar es un asombro ante la revelación divina de ver a su hijo como comparte con todos los doctores de la ley. Y en segundo lugar es una intensa carga de afectividad y de amor hacia el niño que han encontrado. Y el sufrimiento lógico por haberlo perdido. Se mezclan ahí dos factores, el amor y el sufrimiento. Y finalmente, ojo, que finalmente también ellos van a sentir el temor de haber sido indignos de la confianza que Dios había puesto en ellos. Por no haber cuidado suficientemente a ese niño, a ese muchacho, que les había sido encomendado por Dios, al sentirse padres incapaces, ineptos para responder a su deber, a la confianza que Dios les había mostrado. No olvidemos, por si se nos pasa de la cabeza, que este sentimiento de temor de cuidar del niño era muy lógico, puesto que el arcángel Gabriel ya le anunció a María lo que se iba a gestar en su vientre y de dónde venía. Y ella se sintió la más bienaventurada de las mujeres por recibir en su vientre al Hijo de Dios. De la misma manera, José le dijo, no temas recibir a María, porque lo que va a dar a luz es de Dios. De tal manera que los padres estaban informados. Los padres conocían las profecías de Isaías. Normalmente un judío conocía el Antiguo Testamento. Sin embargo, esto les viene de nuevo. Parece como que el niño tenga que ser tan normal como cualquier otro. Bien, y el versículo 49, que también Lucas ahí pone toda la carne en el asador, igual que el 48. El versículo 49 recoge la respuesta del muchacho. Menuda respuesta, si me la dan a mí, no sé qué hubiese pasado. Y después, el muchacho, después de haber intentado comprender los sentimientos de sus padres, que yo creo que cuando el niño ve a los padres llorando delante de él, yo creo que él va a intentar comprender todo el llanto, todo el miedo que tienen, toda la desesperación, la intenta comprender. Y dice, bien, sí, pero es que la respuesta no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Porque la respuesta del niño es nueva, es desconcertante, en parte incomprensible. ¿Quién puede comprender que después de preguntar a la madre a su hijo, tal, dónde estaba, tal, el niño responde de esta manera? Pero de hecho, esta contestación de Jesús va revelando ya el misterio de Dios. Ese niño que nace, que tiene 12 añitos, que a los 30 saldrá al ministerio público y a que a los 33 años y medio morirá en una cruz por estar con el Padre, por decir, en las cosas de mi Padre tengo que estar. Y esto es una aplicación para nosotros, es para que reflexionemos. ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Cuántas cosas me preocupan infinitamente más que están en las cosas de mi Padre?
pues mira, ya os digo, pues lo digo por experiencia, que te saldrán todas mal. Cuando tu preocupación máxima no es estar con el Padre y empaparte de su cariño, de su amor, de tomarte un café junto a Dios, una tarde, una mañana, de estar con Él, todas las aventuras que te propongan, los proyectos y tal, dejando al Padre, que es el que mejor te puede aconsejar, no van a resultar. Bueno, vamos con la respuesta del muchacho. En realidad, la respuesta del muchacho no es una justificación para nada, para que nuestros hijos sí que nos la dan. No, hombre, yo es que vi una banda de música, dice, me fui detrás de la banda de música. Hay una que la culpa la tuve yo, es que me dejé a Laura en un ultramarinos y me fui. No sabía que iba con niña y me fui, tuve que volver corriendo a por ella. Ahí no le dije nada, le dije que me perdonase. Pero la respuesta de Jesús no es una justificación, no es una excusa. Al revés, no se excusa. Ahora el que pregunta es él. Hombre, si ha preguntado a la madre, ahora me sales tú, ¿eh? Eso de responder a una pregunta con otra pregunta se lleva mucho, ¿eh? Para que no te ataquen. Y dice, es una doble pregunta que pone de manifiesto. El asunto lo pone totalmente al revés. Ellos le preguntan y ahora él les pregunta a ellos y les dice, ¿por qué me buscabais? Hombre, por favor. O sea, tu madre y tu padre te están diciendo que te buscan y ahora sales por ahí. ¿Por qué me buscabais? Bueno, pues Lucas lo tiene muy claro eso. El niño incide, pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? ¿Por qué me buscabais? Es una especie de examen, a ver si están empapados de su vida y de lo que es él. ¿Por qué me buscabais? Si yo creo, pienso que diría él, que sabéis ya todo de mí o casi todo, que cada día que me veis crecer en conocimiento y en estatura os vais percatando de quién soy yo. ¿Por qué me buscabais? Enseguida nos vienen a la mente no algunas asonancias tan propias de Jesús como en la resurrección. Está el ángel allí y a María le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Que tiene su intríngulis, es decir, él tenía que resucitar. Si lo sabían, ¿por qué buscáis donde no debe buscar? Otra pregunta de examen, ¿por qué buscáis? Y hay que contestarla. Ah, no, ahí en el sepulcro por si te habían llevado. No, ¿cómo me van a llevar a mí a otro lado? Si estoy cansado de deciros que al tercer día resucitaría y las Escrituras además lo dicen de mí. O Jesús a los discípulos de Maús que los pone verdes cuando van ahí, todos están cabizbajos, ¿no te has enterado que en Jerusalén ha pasado esto y tal y cual, pascual? Y dice el Señor Jesús, qué torpes y lentos sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Hasta dónde vais a llegar? Ahí estamos todavía, pensando que he muerto, que en Jerusalén ha pasado esto, que han matado a un señor y tal, igual, y vais vosotros camino de Maús, que ya no podéis ir arrastrando con las piernas, con unas ojeras hasta allá. Qué torpes y lentos sois. Bien, esto yo creo que es una advertencia seria. Así que hay pues una búsqueda por parte de los padres, una búsqueda que lo vamos a decir que es justa en sus raíces. ¿Por qué? Porque parte del amor. Es una búsqueda que parte del amor y la raíz de lo que ellos tienen es una raíz de amor lo que ellos tienen hacia el niño, pero no va bien orientada, como he dicho antes, no va bien muy bien orientada porque se basa en una falta que ya no debía ser tanta falta de comprensión del misterio de Dios que le había sido revelado a José y a María, de lo que iban a tener y quién iba a ser ese niño, pero se quedan en lo humano,
se quedan en la afectividad emocional, en el amor propio de los padres hacia los hijos, acompañada de una ansiedad, de un desconcierto por haber perdido al niño, sin saber que esto no era un sufrimiento prácticamente demasiado grande. Iban a sufrir bastante más porque Cristo tenía que morir para entrar en la gloria. Y esto lo vería su propia madre María a los pies de la cruz, cómo su hijo iba a sufrir. Por tanto, yo creo que debía ya de ir preparándose. Pero es una doble pregunta. ¿Por qué me buscabais?, dice el niño. Pero es que luego hace otra pregunta, dice, ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Pregunta de examen también. ¿No sabíais que yo tenía que estar en los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre? ¿Estamos nosotros en los negocios de nuestro padre? Porque Jesús jugaba, Jesús jugaba, ayudaba a su padre, en la tabiquería, en la albañilería, en la carpintería, ayudaba, pero las cosas del padre en las cosas del padre. Así que tenía que, ¿no sabíais que tenía que? Pues este verbo tenía que y otros parecidos es un verbo muy importante para Lucas. Muy importante porque ofrece la clave, fijaos lo que digo, tenía que, ofrece la clave de la vida de Jesús. Que no sé si será nuestra clave, el tenía que, pero en la vida de Jesús tenía que, ofrece la clave de toda su vida. Siempre que aparece el tenía que, el tengo que o algo parecido, indica siempre la necesidad salvífica por la cual el Hijo hace todo lo que hace. Cuando Él dice tengo que, ya nos está indicando una necesidad de salvación a la humanidad, por la cual Él hace todo lo que hace. Así, con ese propósito, que podíamos aplicarlo nosotros también. Sería interesante repasar todo el Evangelio de Lucas, subrayando los tengo que, tiene que, tenía que, porque son todos la necesidad salvífica profunda de la vocación de Dios, de Jesús, de la vocación de Jesús. Yo para esto he venido, por eso dice tengo que, tenía que, tendré que, déjame que vaya, etcétera, etcétera. Si reflexionamos atentamente nos damos cuenta de que el primer tengo que de Jesús, el primer si tengo que de Jesús lo dice a los 12 añitos. Es la raíz, el si tengo que es la raíz de Jesús de todas sus necesidades vocacionales y existenciales. Es estar con el Padre. Tengo que estar con el Padre. Juan, al comienzo de su Evangelio, si miráis en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 1, observaréis que dice Juan, la palabra estaba con el Padre, o el verbo estaba con el Padre. Es decir, antes de hacerse hombre, Jesús estaba con el Padre. Adquirirá la humanidad, se haría hombre, Jesús seguiría estando con el Padre. La palabra o el verbo estaba con Dios, dice Juan. Así que en el templo Jesús asumió y expresó la conciencia vocacional, la conciencia de su camino vocacional. Lo expresará con 12 añitos en el templo y terminará, fijaos, con la entrega definitiva al Padre en la cruz.
Os sugiero que repaséis, si tenéis mucho interés, otras menciones que hay significativas de la presencia del Padre en la vida de Jesús. Sobre todo, y esto me lo digo para mí mismo, sobre todo estas necesidades cuando el Padre o cuando Jesús está más pegadito al Padre y tiene más necesidad del Padre, es sobre todo en los momentos y las opciones más duras y difíciles. Es cuando Él está más tiempo con el Padre. Y nosotros a veces nos quejamos o padecemos, de hecho de otra manera, y pasamos por opciones duras y difíciles. Pero esto creo que lo debíamos de aprender de Jesús. En nuestras opciones más duras y difíciles, si Jesús lo hacía, a nosotros nos vendría muy bien estar con el Padre. Siempre lo hizo Él y creo que siempre lo debíamos de hacer nosotros. Y yo me digo a mí mismo, y os sugiero a vosotros, que repaséis en oración y en silencio, que repasemos en oración y en silencio pidiendo al Señor que nos conceda penetrar en ese misterio de cercanía, de estar con el Padre, de decirnos a nosotros mismos, en las cosas de mi Padre tengo o me es necesario estar. Porque estar en las cosas del Padre, y ya me lo digo a mí, os lo digo a vosotros, mirándoos cara a cara, estar en las cosas del Padre es un modo, no es una apetencia, no es una casualidad, no es fortuito. Estar en las cosas del Padre es un modo de existir. Tú y yo. Estar en las cosas del Padre es un modo de existir. Es la identidad de Jesús, que la va reconociendo aquí, esa identidad ya en este capítulo, en este relato de la visita al templo. Es la opción vocacional de fondo a la que todos estamos llamados. No yo ni tú, todos estamos llamados a esa opción vocacional de fondo que permanece en nuestras vidas. Opción de fondo, diría yo, en la que podemos quedar completamente tranquilos, porque estar con Jesús y como a Él junto al Padre, en su voluntad, en su proyecto salvífico, de amor a mí y a toda la humanidad, a todos los hombres, estar con Jesús y como a Él junto al Padre, es comprometerse en su aventura de salvación de todos los hombres y mujeres de este mundo. ¿Queremos comprometernos en esa aventura de salvación? ¿Queremos comprometernos? Y os diré otra cosa más, y he acabado. Si no tenemos la valentía en concreto de dar ciertos pasos, de fiarnos de Dios, de arriesgarnos por Él, significaría que no estamos con Jesús junto al Padre. Estaremos en muchas otras cosas más, pero no estaremos con Jesús junto al Padre, porque no nos arriesgaremos, no tendremos esa valentía, y eso va a significar que no estamos con Jesús junto al Padre. La decisión de estar con Jesús junto al Padre expresa los frutos que tiene que haber en nosotros. Expresa los frutos de esa raíz profunda que ha calado en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, de ese árbol que es Jesús, que es el árbol de la vida, que es la cruz, que es la resurrección, que es el árbol que crece a lo largo de los ríos de la Jerusalén celestial. Y esta decisión muestra la verdad de esa raíz y el coraje. Aprendamos a tener ese coraje
de descansar con Jesús en el Padre y decir, yo descanso con Jesús en el Padre. Y ahí es donde debo estar, en las cosas de mi Padre, antes que todas las cosas. Hay que estar allí. Es prioritario que estemos con Jesús junto al Padre, antes que todo lo demás. Y diré que para terminar que en Getsemaní, allí en Getsemaní Jesús exclamó su último si tengo que. Después de 21 años, cuando a los 12 había dicho si tengo que estar en las cosas de mi Padre, aquí en Getsemaní, debajo de los olivos, Jesús exclamó su último si tengo que beber esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero estaba con el Padre. Pudo decir eso porque estaba con el Padre. Luego en la cruz el Padre le abandonaría en un momento cuando cargó con toda la negrura del pecado de la humanidad y tuvo que gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en cuanto se restablece la comunicación y él vuelve a estar con el Padre, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que yo invito a los que me estáis viendo, y si hay alguna persona aquí que no ha abierto su corazón todavía al Señor, ahora tiene la oportunidad de pasar su vida junto al Padre. Tiene la oportunidad de vivir con Jesús junto al Padre. Y yo pregunto así muy seriamente, y además porque creo que no se puede ir con tapujos ni con medias tintas, hay que preguntarlo abiertamente, ¿quieres estar con Jesús junto al Padre? ¿Quieres que el Señor perdone todos tus pecados? Tienes que arrepentirte. Tienes que abrirle tu corazón a Dios y decirle lo que eres tranquilamente. No le importa tu pasado, tu presente, solo le importa tu futuro. Futuro de paz, de amor y de felicidad que quiere darte junto a Él. Así que si lo haces, serás bienvenido al reino del Padre. Tendrás la paz y el descanso que solo Dios puede dar porque te ha rescatado del pecado y te ofrece la paz que el mundo no puede dar. Si así lo haces, disfrutarás de una vida plena, de una vida feliz y de una vida sobre todo auténtica en el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.